Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a continuar con la unidad número 6, que es respectiva a el uso de la herramienta de texto, ¿verdad? Ya la semana pasada conocimos algunos parámetros básicos de cómo trabajar con el panel de herramientas, pero en este caso vamos a trabajar también tanto con las herramientas de texto y vamos a trabajar con capas, con imágenes, con filtros. Vamos a crear una representación o un concepto para una portada de un calendario y también vamos a hacer la primera página interna del calendario como ejemplo de cómo podemos utilizar estas herramientas de texto en conjunto con las imágenes y otros filtros, ¿verdad? Que vayamos a utilizar. Entonces, vamos a pasar a Photoshop. Y esta es un ejemplo, ¿verdad?, que hice rápidamente de una portada para un calendario. Entonces es bastante básico, pero bueno, recordemos que muchas veces no tenemos que tampoco sobrecargar la composición porque a veces tener demasiados colores, demasiados objetos, elementos, formas, etcétera, pueden hacer que visualmente sea demasiada información para absorber a primera vista para una persona, ¿verdad? Y puede ser como demasiado cargado, ¿verdad? En caso de que queramos representar o comunicar algo. Muchas veces con menos elementos es más efectiva la comunicación. Entonces, bueno, este es el ejemplo, ¿verdad? Pero quiero empezarlo desde cero para hacerlo en la demostración. Entonces, para eso abriríamos un archivo nuevo, nos vamos a archivo nuevo o apretamos el comando control N y lo primero que quiero que noten, en este caso van a ser las dimensiones en las que vamos a trabajar, ¿verdad? Ya anteriormente les había dicho que vamos a trabajar con dimensiones de alta resolución, ¿verdad? Eso va también a verse influenciado con las imágenes que vamos a ocupar. Obviamente vamos a tratar de ocupar imágenes de alta resolución también. Entonces, para tener un lienzo grande, del cual nosotros podemos más adelante, en caso de que queramos agrandar o achicar, ¿verdad? Tenemos una buena referencia en alta definición. Vamos a hacer un lienzo, en este caso, de 1500 por 1000 píxeles, ¿verdad? Eso es un tamaño un poco más grande todavía que un formato A4, un formato tabloide incluso. Entonces, bueno, en caso de que tuviéramos algún pedido, ¿verdad? De que quisiéramos cambiar este trabajo conceptual hacia un formato más pequeño, como por ejemplo un formato carta, se nos haría más fácil simplemente reducirlo y todo quedaría todavía en buena definición en lugar de trabajar un formato pequeño y después agrandarlo porque podríamos tener problemas de resolución, ¿verdad? Entonces, en este caso, como estamos pensando el archivo que va a ser para imprimir, ¿verdad? Vamos a poner una resolución de 150 píxeles, ¿verdad? Eh, Recordemos que para los archivos que son web, normalmente se ocupa una resolución de 72 a 150 píxeles en caso de que queramos una definición súper buena, excelente, ¿verdad? Pero para que no sean muy pesados los archivos, normalmente se mantiene una resolución de 72 píxeles por pulgada. Para formatos de impresión se recomienda de 150 a 300 píxeles por pulgada o incluso puede ser hasta 600 píxeles por pulgada en caso de que sean gigantografías o impresiones bastante grandes, ¿verdad? Ahora, el modo de color lo vamos a utilizar en CMYK porque ya sé que este documento lo voy a imprimir. Entonces, para no tener problemas al momento de pasar a otro perfil de color, ¿verdad? Que los colores cambien, ya lo voy a dejar directamente en el color en el modo de color que voy a estar utilizando y en el que pienso que va a tener el dispositivo final, ¿verdad? Para imprimir. Entonces, bueno, solo vamos a cambiar eso, poner color CMYK, 150 píxeles por pulgada y el resto queda igual. Entonces, este es el lienzo en el que voy a empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que vean son los recursos que descargué, ¿verdad? En este caso, tenemos como temática de proyecto
que vamos a ir trabajando con respecto a la sostenibilidad, la biodiversidad, ¿verdad? Tener una buen trato, una buena comunicación también con el medio ambiente, tratar de concientizar a las personas. Así que específicamente yo en este caso me estoy enfocando en una reserva nacional que es la del volcán Mombacho. Entonces, tengo una foto del volcán Mombacho. Ahora, lo que les quiero explicar también es que el hecho de que yo elija esta reserva no significa que solo voy a tener fotografías del volcán, ¿verdad? Mientras pueda representar gráficamente la mayor diversidad que existe dentro del espacio, es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, por eso fue que yo también decidí descargar imágenes que son con respecto a la fauna y la flora que existe dentro de este espacio para mostrar la diversidad, ¿verdad? Todas estas imágenes yo las puedo ocupar desde la portada hasta ir trabajando con ellas en las páginas internas también en conjunto. Entonces, estas son las imágenes que descargué. Ahora, lo primero que haría en este caso sería abrir la imagen, ¿verdad? La primera imagen que voy a utilizar como portada, ¿verdad? Entonces, para eso, vamos a venir acá, vamos a venir a buscar los recursos. Y pues en este caso sí fue un poco obvio, ¿verdad? Estoy ocupando la imagen directamente del mombacho. Como les decía, puede ser una imagen de flora o fauna, pero bueno, en este caso estoy ocupando esa como portada para poner en contexto de qué se trata el calendario o de qué es la información que va a ir en el interior y el resto de información de las páginas internas ya va a ir también, como les explicaba, con flora y fauna, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que yo quiero hacer es primero crear el documento donde voy a ir trabajando y después ir agregando las fotos y texto a ese, porque si yo simplemente abro la imagen y empiezo a trabajar sobre esta imagen, puedo tener problemas tanto de resolución, por ejemplo, de que la resolución o el tamaño no sea el adecuado que voy a ocupar, o incluso puedo tener problemas con el modo de color, como en este caso, ¿verdad? Si pueden revisar en esta parte de arriba, dice el nombre del archivo, este porcentaje es a cuánto está agrandado, o en este caso acercado o alejada la imagen, y esto último que sale entre paréntesis es el modo de color, ¿verdad? Entonces, pueden fijarse que el modo de color, en este caso yo lo tengo en CMYK, pero aquí tienen un modo de color indexado, ¿verdad? Que es un modo de color diferente al que estamos trabajando nosotros. Entonces, para cambiar eso, o sea, si pueden ver, en este caso ni siquiera puedo desactivar la imagen, ni siquiera puedo arrastrar la imagen y ponerla aquí, por lo mismo que tiene un modo de color indexado. Entonces, para evitar este problema, tenemos que irnos. Esto no pasa en todas las imágenes, ¿verdad? Pero puede pasar en algunas que descarguen. Entonces, vamos a imagen, modo, y aquí donde dice Index Color, lo vamos a cambiar a CMYK Color para poder aplicarle el perfil de color de CMYK con el que estamos trabajando. Podemos ver también que hay un ligero cambio en el contraste de la imagen, pero pues por eso no se preocupen porque igual la podemos trabajar. Entonces ahora sí puedo seleccionar la imagen y ponerla acá. Perfecto. Entonces aquí tengo la imagen. Y antes que nada, ¿verdad? Yo tengo que entender, antes de empezar a diseñar, tengo que entender o conceptualizar, ya sea en un papel, con un lápiz,
o de manera mental también puede ser, según cómo se les haga más fácil el proceso, tengo que generar varias alternativas de qué es la información que va a contener, qué es lo que quiero comunicar y también pensar en los elementos que voy a agregar, como por ejemplo formas, figuras geométricas, paleta de colores incluso. Entonces, para eso hay varias formas de que lo puedo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, podría crear una capa nueva y en este caso, ¿verdad? Como estamos trabajando la naturaleza, ¿verdad? Muy posiblemente vayamos a ocupar colores, eh, obviamente como el verde, colores amarillo, por ejemplo, eh, incluso azul. Podríamos utilizar una paleta de colores bastante amplia, solo que yo no recomiendo de que utilicen más de 3 a 4 colores. Incluso 6 colores ya podría ser más que suficiente, ¿verdad? Con 6 colores creo que podríamos tener tal vez unos 5 colores, pero el propósito es que no hagamos una paleta de colores tan amplia, sino que la tengamos reducida para que no sea tan cargada de color precisamente también, porque estamos pensando de que vamos a agregar elementos gráficos y texto y todo, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo podría seleccionar un color cualquiera, por ejemplo, podría hacer clic con el cuentagotas y selecciono un color de acá, ¿verdad? Entonces, un color que me guste, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este verde, entro acá y veo que es este tipo de verde que sale acá, ¿verdad? Entonces, esa es una opción que yo recomiendo que se les hace un poco más rápida para seleccionar color porque estamos seleccionando una paleta de color de la misma información de color que ya contiene la imagen que estamos ocupando, ¿verdad? Obviamente las imágenes que van a estar ocupando pueden diferir de color, pero en este caso lo que estamos tratando de definir es una paleta de colores que utilizar a través de todas las imágenes. Entonces, por ejemplo, yo podría seleccionar esa y vamos a copiar el color acá y voy a poner en una capa nueva una muestra de ese color. Ahí está, listo. Entonces ese verde lo voy a estar ocupando. Ahora, si queremos encontrar colores análogos, colores complementarios, ya les había explicado que podríamos utilizar, por ejemplo, esta página que se llama Adobe Color, ¿verdad? Entonces en esta página yo puedo, en este caso en el centro es el color base, que es este que está acá. Vamos a reemplazarlo. Y verdad, ahí lo que me está mostrando son colores análogos a ese color que yo seleccioné, ¿verdad? Entonces podemos ver que son colores un poco apagados, ¿verdad? Que a veces se ven un poco sucios, podría decir. Eh, entonces podría de hecho cambiarlo o ajustarlo un poquito. Además de eso, recuerden que yo pues, estoy seleccionando colores análogos, pueden seleccionar colores complementarios también en caso de que quieran utilizar, ¿verdad? Ese tipo de color, colores compuestos, triadas de colores, etcétera, ¿verdad? Yo lo voy a mantener en colores análogos, en este caso. Y bueno, esa paleta de colores me parece bastante bien. Entonces, vamos, vamos a cambiarlo. El propósito de esto es tener disponible los colores a mano en una sola capa para poder utilizarlos, ¿verdad? En cualquier momento que yo necesite aplicarlo a alguna forma o alguna imagen, algún filtro, etcétera. Entonces los tengo ahí a la mano y rápido.
Y perfecto. Entonces ahora los tengo en una capa aparte, ¿verdad? Eso me facilita mucho al momento de estar reaplicando estos mismos colores, ¿verdad? En caso de que los vaya a utilizar en otro software, en otro programa o los vaya a aplicar en otras páginas internas, también se me hace mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, ahora ya tengo seleccionada una paleta de colores. Como les decía, podemos ocupar colores complementarios o análogos incluso. Yo recomiendo que no se ocupen tantos colores, ¿verdad? Para no sobrecargar, pero vamos a ir ocupando ya estos colores que tenemos acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicarle un filtro a la imagen general, ¿verdad? Quiero aplicar uno de estos colores en el fondo y el resto de la imagen que quede, la voy a cambiar de modo de fusión para que se fusione con este color en general, ¿verdad? Entonces, lo que hago, vamos a cambiar para seleccionar, mm, veamos, creo que este es muy oscuro, entonces voy a seleccionar este color que está acá y se lo voy a aplicar a la capa que tengo aquí en el fondo. Entonces selecciono la herramienta del bote de pintura y aplico el color. Entonces obviamente la imagen la tengo encima, no se ve la imagen donde tengo aplicada el color, pero es porque tengo el modo de fusión como normal. Entonces ese es el propósito. Ahorita lo que quiero hacer es cambiar el modo de fusión de normal a luminosidad. Lo que hace este modo de fusión de luminosidad prácticamente es descartar la información de color que existe dentro de la imagen y fusionarla con todo lo que está abajo de esa capa. En este caso, el color que tengo de fondo, que es este, lo está fusionando con esa capa, ¿verdad? Entonces ahí ya lo tengo aplicado. Vamos a ir renombrando también. Para tener un mejor orden de qué es lo que vamos trabajando, ¿verdad? Porque a medida que se van agregando capas y capas, se vuelve un poco más complejo poder definir entre todas ellas qué es lo que está haciendo cada una y para qué es si no tengo el orden y la numeración o la información específica de qué es lo que está haciendo esa capa. Entonces, aparte de eso, quiero trabajar un poco también en el contraste de la imagen, entonces voy a aplicar algunas capas de ajuste. En este caso voy a aplicarlas directamente al fondo. Entonces vamos a ir acá. Ok, perfecto. Entonces le apliqué algunas capas de ajuste. En este caso brillo y contraste, unas curvas y una capa de ajuste de niveles, además de bajar la opacidad de la capa de la imagen a 90%. Ok, perfecto.
Entonces, lo que voy a ir haciendo ahora es ir agregando texto, ¿verdad? Como les decía, desde un comienzo tenemos que definir qué es la información que queremos mostrar para saber, ¿verdad?, cuánto contenido lleva y cuánto contenido en ese caso tenemos que complementar para crear la composición, ¿verdad? Entonces, lo que voy a poner acá es 2021. En este caso podemos fijarnos. Aquí tengo ya la herramienta de carácter, ¿verdad? Me dice entonces que estoy seleccionando una tipografía llamada Lemon Milk. Como les explicaba, el hecho de seleccionar una tipografía específica, una paleta de colores específica, unas imágenes específicas también, eso en realidad es parte del trabajo, no es así de simple, así rápidamente que será. En realidad lleva su tiempo seleccionar los recursos adecuados para poder aplicarlos dentro de nuestra composición como tal. Entonces yo seleccioné esta tipografía porque a mi parecer pues es una tipografía bastante sólida, ¿verdad? Es fácil de leer, tiene bastante legibilidad, eh, se puede agrandar, se puede achicar, ¿verdad? Y todavía la tipografía, a mi parecer, como que mantiene esa solidez, esa fuerza en el trazo, además de que la misma tipografía tiene variaciones de estilo, ¿verdad? O sea, yo podría cambiarlo a una variación light, por ejemplo, que es una tipografía o la misma tipografía, pero con un trazo más delgado, o podría cambiarla a otro que se llama, como por ejemplo, Bold Italic o Black, o bueno, pues aquí obviamente tengo muchas opciones. Entonces, ¿verdad? Además de eso, vamos a agregar otro texto. En este caso quiero que diga Camombacho, ¿verdad? Es bastante básico, como les decía, ¿verdad? Yo primeramente traté de diagramar, de hacer un boceto rápido de que esta información que debe llevar la portada y saber cuáles son los elementos que quiero llevar, que quiero poner. Entonces, en este caso, obviamente quiero que tenga el año, quiero que en algún lugar diga calendario también, y quiero que me dé un poco de contexto acerca de qué es el calendario, qué son las fotos, el contenido que voy a ver dentro del calendario. En este caso es el volcán Mombacho, ¿verdad? Entonces tengo que pensar además, una vez que ya tengo todos los elementos reunidos, saber cómo distribuirlos para que no se vea sobrecargado y que el poner elementos de un lado o de otro me ayuda a crear como esa armonía, ¿verdad? Ese equilibrio visual entre toda la composición como tal. Entonces, en este caso, quiero poner esto del calendario un poco, vamos a hacerlo ahí, vamos a ponerlo un poco más pequeño, es 15 puntos, y quiero jugar también con el espaciado que tiene el texto. Este texto, de hecho, lo que voy a hacer es hacerlo más grande, como por ahí tal vez. De hecho, no es 2021, en este caso sería 2022. Entonces pondré eso por ahí. Esto lo alineo acá arriba.
Otra cosa es que quiero cambiarle el color del texto. Vamos a ponerlo en blanco por completo. Y este vamos a ponerlo en blanco para mientras también. Y voy a poner este texto en dos líneas. Y ahora me iré a la opción del párrafo para alinearlo a la izquierda. Algo así. Ok, perfecto. Entonces lo que voy a ir haciendo ahora también es ir agregando, como ya voy agregando muchas capas, entonces voy a ir agrupando estas capas para tenerlas dentro de folders y que sea menos información la que tenga visible acá, ¿verdad? Puedo apretar Control G o simplemente con el botón de acá que sale un folder, apretar para agrupar y a esta le puedo poner fondo. Y acá a esta le puedo poner texto. No tengo la paleta de colores ahí todavía. Entonces, ahora lo que quiero también es, pensando en que estoy agregando elementos, obviamente no quiero que los elementos se vean planos, ¿verdad? Yo sé que es un diseño bidimensional, pero también puedo hacer que haciendo un juego visual con los elementos parezca como que algunos elementos están adelante o detrás de otros elementos, lo cual me da perspectiva y me da un poco de profundidad, ¿verdad? Eso ayuda también al ritmo visual al momento de estar yo viendo la composición como tal, ¿verdad? O cualquier otra persona que esté apreciándola también. Entonces, lo que quiero hacer ya ahora que tengo, bueno, esos elementos, esos elementos textuales son los que voy a ocupar, lo que voy a hacer es enmascarar, crear una máscara con la silueta del volcán para enmascarar el texto que dice 2022 y que la parte de abajo del 2, por acá, parezca como que está atrás de la montaña y así empezar a crear ese efecto visual, ¿verdad? De profundidad. Entonces para eso voy a desactivar esta momentáneamente y voy a crear la máscara utilizando la herramienta de lazo. Entonces, con la herramienta de lazo, pues no tengo que tener ahorita mucho cuidado porque igual lo que voy a hacer es editar la selección que traigo acá. Entonces vamos a entrar al modo máscara rápida. Revisar bien acá que no haya quedado nada por fuera y en este caso a utilizar el pincel. Vamos a cambiar el pincel y darle menos dureza y un poquito más de diámetro. Entonces, lo que voy a hacer primero es pasar el pincel por todo esto, a ver, fijándome de que la opacidad, el flujo, todo esté en 100% en modo normal, para no tener inconvenientes con la máscara. Entonces, ahorita simplemente paso el pincel así rápidamente. Después cambio las preferencias, hacerlo un poco más pequeño y difuminado para poder acercarme con detalle, ¿verdad? Obviamente tengo que estar pendiente del color con el que estoy pintando, ¿verdad? Si el pincel obviamente está en blanco, ahí lo que estoy haciendo es revelando de la máscara. Si el pincel está en negro, lo que estoy haciendo es ocultando en la máscara, ¿verdad? O sea, cuando estoy pintando así en rojo, significa que estoy ocupando el color negro, que es para ocultar en la máscara que estoy editando ahorita. Entonces,
rápidamente con la herramienta, o bueno, la tecla Q, puedo entrar y salir del modo máscara rápida, solo para verificar, ¿verdad?, la selección que voy haciendo, si voy seleccionando correctamente, si no hay nada que se quede fuera del rango de lo que necesito seleccionar. Perfecto, entonces ahora ahí ya tengo la máscara, o más bien la selección. Ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar el texto que quiero enmascarar y me voy aquí a agregar máscara de capa. Entonces obviamente ahí la capa está invertida, lo único que tengo que hacer es seleccionar la capa o la máscara y darle control I. Entonces ahí obviamente lo que voy a tener es la selección invertida. Ok, perfecto. Entonces, una vez que tengo la selección invertida, ahora lo bueno es que eso lo tengo como en una capa aparte, ¿verdad? Independientemente que yo tenga ese texto enmascarado, yo podría seleccionar el texto y moverlo. Lo único que pasa es que, por ejemplo, si yo selecciono el texto y lo muevo así, lo que va a pasar es que voy a mover el texto que está enlazado con la máscara también, por ende la máscara también se va a mover. Pero si yo quisiera mover el texto sin perder la posición que está la máscara, yo tengo que darle esta opción de aquí, este icono que está indicando que están enlazados los dos. Cuando le quito eso, lo desenlazo prácticamente y aquí puedo seleccionar o la máscara o el texto. Si yo selecciono el texto, lo puedo mover y como se fijan, siempre va a seguir teniendo de referencia la máscara como estaba inicialmente, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo ahí para mientras. El texto, a este de hecho quiero bajarle la opacidad un poco, tal vez ponerla acá en 70% y a la palabra calendario también en 70%, ¿verdad? Eso es más como un efecto visual, a mi parecer, pues funcionaría como para darle ese aire como que se está detrás de la montaña, ¿verdad? O sea, estoy haciéndolo obviamente, vamos a seleccionar el texto nada más acá. 'Lo estoy haciendo obviamente atrás de la montaña según la máscara que estoy aplicando, pero además de eso le estoy aplicando opacidad para darle ese efecto, ¿verdad? Como que si estuviera un poco difuminado, como que si estuviera lejos, tal y como se ven las nubes. Entonces, ahora vamos a reacomodar esto un poquito por ahí. De hecho, tal vez le voy a dar un poco más de espaciado al texto. 200 me parece perfecto. Este texto tal vez un poco para acá.
Ok, perfecto. Entonces, ahora lo que quiero hacer es crear un banner para darle también, bueno, la sensación como que esta información del volcán Mombacho está encima de donde está obviamente toda la información de la imagen del volcán y el resto del texto, ¿verdad? Para darle esa profundidad a la composición. Entonces, para eso, lo que puedo hacer es ocupar la herramienta de pluma, que es esta que está acá. Entonces, yo podría hacer un banner, por ejemplo, con la herramienta del rectángulo. Simplemente puedo seleccionar acá, hago un recuadro, lo pongo ahí, le puedo cambiar el color si deseo. Digamos que selecciono uno de estos colores, por ejemplo. Le puedo quitar el grosor del trazo también. Y simplemente sería cuestión de reacomodarlo para que quede ahí en la parte de atrás, ¿verdad? Ahí tengo el rectángulo, le puedo cambiar el, el color, ¿verdad? Como sea. Pero bueno, a mi parecer esto es como que es algo básico, por así decir. Creo que podríamos utilizar otros elementos o un poco de creatividad, por ejemplo, como les decía, con la herramienta de pluma, para crear otras formas que nos ayuden también a resaltar o a diferenciar secciones y que sea atractivo visualmente también, ¿verdad? Que no sea algo plano, por así decirlo. Entonces, lo que voy a hacer es borrar este rectángulo y vamos a ocupar la herramienta de el pincel o el lápiz, ¿verdad? En este caso, la pluma. Entonces, con esta herramienta, lo bueno es que yo puedo hacer clic en cualquier espacio y el próximo espacio, ¿verdad? Que vaya haciendo clic, él me va a ir creando poco a poco esa figura. Entonces, cuando yo regreso acá, él lo que hace es cerrar esa figura que yo había puesto inicialmente. Ahora, siempre que utilizamos la herramienta del pincel, tenemos que fijarnos en las opciones que están en la parte de arriba, porque acá nos dice qué es lo que estamos creando, ¿verdad? En este caso, como yo lo tenía como path significa, bueno, en este caso es como una figura, ¿verdad? Es como el trazo, por así decir, de la figura que estoy haciendo, pero este trazo no contiene ni relleno, no contiene propiedades tampoco como grosor de trazo o color de trazo, ¿verdad? Es solo un trazo tal y como que nosotros estuviéramos haciendo una máscara, por ejemplo, así como hacemos con la herramienta de lazo, solo que con la pluma, ¿verdad? Ya tengo la facilidad de hacer los trazos rectos también. Entonces, en este caso, si yo quisiera darle relleno a eso, yo tendría que tenerlo en modo de forma o shape, en caso de que lo tenga en inglés, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo tengo así, si se pueden fijar, yo al momento de ir haciendo clic, él ya me está dando una opción predeterminada según lo que sale aquí de cuál es el fill, que es el relleno, y el stroke, que sería el trazo, ¿verdad? En caso de que tenga un color de trazo y un tamaño de trazo, aquí donde dice un píxel. Entonces vamos a cerrar aquí, solo para mostrarles. Ahí ya tengo la forma. Entonces, dentro de esta forma, ¿verdad? Yo puedo cambiarle el color como desee. Puedo cambiarle el color también del trazo como tal. Puedo cambiarle el tamaño del trazo. Por ejemplo, puedo ponerle 10 píxeles, 20 píxeles. Y puedo ponerle también que el trazo, en lugar de que sea recto, que sea, por ejemplo, líneas punteadas o segmentos punteados o en este caso puntos también. Y cambiar si deseo que las esquinas sean redondeadas, que si quiero que sean líneas rectas o si quiero que el trazo esté alineado en el centro o afuera o adentro. Todas esas opciones las tengo dentro de esto mismo. Pero por ahora voy a borrar eso para hacer entonces el banner que vamos a estar ocupando. Ahora, con la herramienta de la pluma, yo tengo otra opción
que es bastante buena, que es la opción de crear curvas Bézier, ¿verdad? Eso significa de que yo creo un punto y siempre y cuando yo no suelte ese punto, o sea, no suelte el clic izquierdo del mouse, yo puedo arrastrarlo y crear estas que se llaman líneas Bézier, ¿verdad? Esto lo que hace es crear una línea que sería en ambas direcciones, ¿verdad? De cómo va a ir la curva, en este caso direccionada, según el siguiente punto que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces el primer punto que está aquí es este, ¿verdad? Entonces, si yo decido crear un punto acá, en este espacio, él lo que va a hacer es tomar esta curva, esta línea que va primero hacia acá, como curva, como referencia, para después crear la unión hacia el otro punto, ¿verdad? Entonces, hago clic acá y ahí podemos ver, ¿verdad?, que está tomando referencia esta punta para crear esa curva. Ahora, dentro de este punto, yo no mantuve seleccionado ni arrastré, por lo cual es un punto normal de anclaje, pero no tiene esas líneas para crear curvas Bézier, lo cual sí se puede agregar después, pero en este caso es solo un punto normal, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero crear esas líneas, como les decía, tengo que seleccionar primero el punto y después arrastrar para que de esa manera vaya creando la línea específica que yo quiero, ¿verdad? Entonces, esa es una manera, ¿verdad?, que podemos ocupar la herramienta de la pluma. Entonces, vamos a hacer una nueva. Y bueno, lo que voy a hacer en este caso es tratar de ocupar la misma imagen para crear el banner, ¿verdad? Utilizar las líneas que ya tiene la imagen o las curvas para crear un banner que vaya con ella. Entonces, en este caso voy a ocupar esta curva que va acá para crear el banner. Entonces, vamos a empezar desde acá. Voy a darle clic acá, mantengo presionado y arrastro para crear la primera curva Bézier. Después acá puedo crear otra. Y acá puedo crear otra. Entonces, si se fijan, todas las líneas que ya vaya creando acá en la parte de afuera, pues no voy a tener problemas con esas porque esas igual no se ven, están atrás o fuera del lienzo como tal, entonces igual no se van a ver. En caso de que yo quisiera editar tal vez alguno de los puntos o alguna de las líneas por X o Y motivo, lo único que tendría que hacer es seleccionar, en este caso, la herramienta de selección directa, que es esta que está acá, ¿verdad? Podemos ver la diferencia entre la herramienta de mover y la de selección directa porque, por ejemplo, el cursor normal tiene ese color negro, ¿verdad? Y la selección directa, que es para seleccionar los puntos de la forma, ¿verdad?, que creamos nosotros, es un cursor en blanco completamente. Entonces puedo hacer clic sobre los puntos y editarlos en caso de que quisiera. Ok, perfecto. Entonces a este vamos a renombrarlo como banner y ya tenemos el banner acá. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar uno de los colores para aplicárselo al banner. Como por ejemplo
Este podría ser. Selecciono el banner, hago doble clic sobre él para que me salga la opción de selección de color. Listo. Ahora tengo el banner. Lo único que este banner parece que tiene... mm, ok, hice algo rápidamente. Sí, entonces el banner parece que tiene un stroke, ¿verdad? Entonces vamos a quitarle ese color de trazo que tenía ahí negro para que solo se vea el banner de hecho. Entonces, otra cosa que quiero hacer es agregarle una sombra paralela al banner. Entonces me puedo ir aquí a los efectos, por ejemplo, donde dice Drop Shadow o sombra paralela. Eso lo pueden hacer desde los efectos o simplemente haciendo doble clic sobre la imagen y nos vamos a la opción del final que dice Drop Shadow, ¿verdad? O sombra paralela y aquí podemos irlo poniendo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es agregar un poco más de opacidad para poder ver bien. Y entonces, aquí podemos ver una previsualización de cómo está funcionando la sombra. Pero la sombra, en este caso, como la tengo en el ángulo de 90 grados, está dirigida hacia la parte de abajo. Obviamente no voy a ver nada acá. Entonces, para cambiar eso, vamos a ponerlo en -90 para que la sombra vaya dirigida hacia arriba y ahora sí ya la podemos ver ahí reflejada, ¿verdad? Entonces, ahora ya podemos jugar con estos elementos que están acá, que es la distancia, el spread y el tamaño también. Ok, perfecto. Entonces ahí ahora ya le agregué ese efecto extra, que es un efecto solamente en el banner, ¿verdad? En este caso vamos a seleccionar este texto también para hacerlo un poquito más pequeño. Voy a hacer el texto que dice volcán un poco más grande, solo para darle un poco de jerarquía, ¿verdad? La jerarquía la podemos utilizar con todos los elementos, en este caso en el texto. Podemos darle
jerarquía en base a qué tan importante sea un texto u otro, ¿verdad? Como por ejemplo el año es mucho más importante que la letra o la palabra calendario, porque el año ya de cierta forma me indica que es un calendario, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es más bien ocupar las jerarquías según el tamaño o el espaciado, ¿verdad? Que tiene la palabra. Entonces, como la palabra es volcán, un poco más pequeña, puedo hacerla un poco más grande y darle tal vez un poco más de espaciado. Además de eso, aumentar el espaciado entre ellos también. Perfecto. Entonces tengo el banner. Ahora algo más es que al fondo le quiero aplicar un efecto. En este caso quiero aplicar un degradado. Entonces vamos a ir acá, agregar un degradado y quiero que el degradado sea básico, ¿verdad? Que sea de blanco a negro, porque de hecho quiero que sea como un sombreado, ¿verdad? Que en la parte del banner abajo se vea más oscuro y en la parte hacia arriba ya se vaya aclarando. En este caso no voy a ocupar, bueno, podría ocupar el color blanco y después poner la capa en modo multiplicar, igual eso va a hacer que el color blanco desaparezca, o podría ya meramente dentro del mismo efecto cambiarle la opacidad y en lugar de dejarlo blanco le doy acá y le pongo la opacidad en cero, ¿verdad? Entonces eso haría que vaya desde negro hasta transparente 100%, ¿verdad? Entonces, pero en este caso lo que voy a hacer es dejarlo en 100, voy a dejarlo ahí también. Quiero probar a ver cómo se ve y poner esto aquí. Cambiarlo de modo de fusión a multiplicar. Está muy fuerte el efecto todavía. Vamos a reducirlo y voy a cambiarlo acá también. Por ahí. Ahí, perfecto. Entonces lo que estoy haciendo ahí es solamente como un efecto de sombra, ¿verdad? Solo estoy agregando un gradiente, le cambio el modo de fusión a multiplicar, una opacidad le pongo también y lo pongo detrás del banner para que parezca como que el banner está creando esa sombra también, ¿verdad? Ahora vamos a desactivar la paleta de colores. Tenemos el banner acá. Perfecto. Entonces, algo más que podemos hacer, por ejemplo, para agregar un poco más de contexto y que no se vea así tan plano o vacío, por así decir, es agregar otras imágenes, pero como son imágenes secundarias, no van a tener mucha relevancia, por ende podemos bajarles la opacidad o ponerles algún otro filtro también. Podemos ir probando, ¿verdad? Eso va a depender en base a lo que quieran lograr ustedes. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a borrar esto y voy a abrir algunas imágenes que podría ocupar para poner dentro del mismo banner. Como por ejemplo estas tres. Ok, entonces aquí tengo las imágenes que podemos agregar, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente seleccionarlas y las acomodando.
Entonces, como les explicaba, muchas de estas imágenes van a ser ocupadas más que todo como para relleno, para un poco de contexto de la información o imágenes incluso que podríamos encontrar dentro del calendario. Entonces, lo que quiero hacer con esto es simplemente adaptarlo a la forma del banner, aplicarle un filtro tal y como hicimos, por ejemplo, con el fondo y dejarlos con una pequeña opacidad para que no resalten tanto, ¿verdad? No queremos que se vea sobrecargado en sí la portada, sino que simplemente tenga algunos elementos que nos pongan en contexto y que nos den información acerca de qué es el producto, en realidad, en este caso el calendario. Entonces, lo que podría hacer acá, por ejemplo, es voy a seleccionar todos los elementos y los voy a agrupar dentro de uno solo. Vamos a ponerle banner acá y lo que voy a hacer primero es bajar la opacidad a las imágenes para poder ver la forma que lleva el banner, ¿verdad? De esa manera puedo acomodar mejor las imágenes y las voy a ir trabajando poco a poco. Entonces, por ejemplo, esta quisiera que estuviera por acá. Uy, esta otra un poquito más grande, tal vez. Por acá. Y esta la quiero voltear. Entonces, por ahí se ve bien. Perfecto, entonces ahora puedo regresar y poner las imágenes al 100%. Y ahora esta parte es importante porque lo que quiero es que tenga la forma del banner, ¿verdad? Entonces para eso lo que tengo que hacer es seleccionar el banner haciendo control clic sobre el banner y ahí tengo la selección cargada. Ahora podría eh, ir enmascarando cada imagen por separado, pero sí sería como doble trabajo hasta cierto punto porque no solo necesito que la imagen tenga la forma del banner, sino que también dentro de la imagen yo necesito trabajar otra máscara para evitar estas partes, por ejemplo, de los bordes que se ven demasiado rectos. Entonces, para eso, lo que yo puedo hacer, como lo tengo dentro de un folder, es seleccionar el folder y enmascarar la forma del banner en el folder. Así todos los elementos que están dentro de ese folder van a estar con la misma máscara. Y ya así, por ejemplo, puedo aplicarles el efecto que había hecho anteriormente, como cambiar el modo de fusión a luminosidad. Como les decía, eso descarta los colores iniciales de la imagen y los mezcla o los fusiona con el fondo, que en este caso es el color del banner. Ahora, la otra cosa es que puedo seleccionar la imagen, enmascararla y vamos a ocultar estas para mientras. Y el propósito de enmascararla es que yo puedo entrar con el modo pincel, por ejemplo, y con el pincel empezar a borrar estos detalles de acá para que se vea como difuminado, ¿verdad? En esta parte ahí sí necesito que se vea bastante bien,
pero para el resto simplemente le cambio el modo de fusión, la opción del pincel, ahí por ejemplo. Entonces ahora vamos a activar la otra, igual lo enmascaro y ahora con la última, igual enmascaro ahí, perfecto. Entonces ahora tengo aplicadas las capas de manera que no se nota, ¿verdad? Como no se nota donde termina una, donde empieza la otra, ¿verdad? Ese es parte del efecto, ¿verdad? Que quería lograr acá. Entonces, vamos a ir un poco para atrás. Perfecto. Ahora, aparte de eso, como obviamente yo quiero que no llamen tanto la atención, ¿verdad? Que no sean tan llamativas o estén, aunque estén en primer plano esas imágenes, sino que sean más que todo de contexto para agregar un poco de texturas también en el banner. Entonces no quiero que estén en 100% visibles, ¿verdad? Sino que quiero ponerles una opacidad tal vez un poco más tenue, tal vez con un 30% serviría. Mm, ahí, perfecto. Entonces vamos a salvar. Y esto es básicamente, ¿verdad? Como les decía, lo que inicié. Obviamente, primero tratando de conceptualizar qué es lo que quiero hacer. Bueno, comenzando con un fondo, ¿verdad? Al fondo le apliqué un color de base en la parte de abajo para que pareciera un efecto, ¿verdad? Recapitulando poco a poco, lo que hice fue agregar unas capas de ajuste para trabajar un poco mejor
la imagen como tal, ¿verdad? El contraste, la exposición, etcétera. Además de eso, le agregué un pequeño gradiente. Eso lo hice después de agregar el banner, porque al banner también lo que hice fue agregarle, ok, acá está. A este banner lo que hice fue también agregarle un efecto de sombra, de una sombra paralela en esta parte de acá. Y además de eso, bueno, le agregué el gradiente, como les decía, le agregué estas imágenes enmascaradas y le agregué el texto, el cual también parte del texto lo enmascaré, pensando en los elementos, ¿verdad? En los elementos necesarios que necesito para poder comunicar, en este caso es lo que el mensaje que necesito transmitir, pero además de eso, para no sobrecargar y para simplemente darle información visual necesaria, ¿verdad? O complementaria para poder, en este caso, presentar el producto, ¿verdad? Porque lo que estamos trabajando es la presentación o la portada del calendario, ¿verdad? Entonces, otra cosa que quiero hacer también es agregar un rectángulo con esquinas redondeadas, entonces lo voy a hacer desde acá. Desde acá hasta acá. Perfecto. Entonces, dentro de las preferencias, aquí le puedo quitar el relleno y le puedo dar el color del stroke o del trazo. Vamos a hacer el trazo de hecho un poco más grande, tal vez unos 5 píxeles. Y otra cosa es que quiero que esto esté detrás del banner. Entonces vamos a ponerlo acá. Ok, vamos a ponerlo acá. De esa manera lo tengo detrás del folder del banner, o sea, no se ve aquí sobre el banner, sino que solamente se ve en esta parte de acá. Entonces, quiero cambiarle el modo de fusión también y un poco la opacidad. Y perfecto. Vamos a salvar. Voy a quitar estas imágenes de acá. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está, eso es lo que sería lo que vamos a utilizar en este caso como portada.